Libro de los Hechos, capítulo 3, vamos a leer un texto relativamente extenso, comenzando en el versículo 1, pero realmente el versículo texto para el día de hoy es el versículo 19, pero nunca es bueno sacar el versículo de su contexto, y es por eso que yo voy a tomarme el tiempo para leer la mayoría de estos versículos. El 9 y el 10 lo vamos a dejar fuera, el 17 y el 18 también, y el resto del 1 al 9 lo vamos a leer por completo. Versículo 1, capítulo 3 del libro de los Hechos. Y cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Versículo 11. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué nos miráis así? Como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino. Y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él, le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Versículo 19 y texto de hoy. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Arrepentíos y convertidos. He querido he querido darle el título a este mensaje de esta manera. Y entonces, ¿cómo evangelizaremos? Y la razón por la que yo he querido hacer esto es porque ciertamente yo creo que la iglesia de hoy en día necesita revisar profundamente y minuciosamente la manera como ha venido evangelizando. Cuando nosotros revisamos la historia de la iglesia, nos damos cuenta que el primer sermón de Pedro resultó en 3,000 nuevos creyentes. Este sermón es el segundo en apenas pocos días. Y si tú continúas leyendo 3, 4 versículos más adelante, te das cuenta que el texto dice que ya para el final de ese segundo sermón, con los que se convirtieron ese día, el número de los hombres, de los varones, ascendía a 5,000 personas. Hombres solamente, sin mujeres ni niños. Y esas conversiones produjeron cambios significativos en el modo de vida, en el estilo de vida, y eventualmente incluso en todo el Imperio Romano. Y yo hago esa introducción porque algo está ocurriendo en América Latina en los últimos 40 o 50 años, donde ha habido un gran movimiento de evangelización que ha sido llevado a cabo por múltiples organizaciones, quizás de las más conocidas
Está la cruzada estudiantil y profesional para Cristo, las cruzadas de Billy Graham cuando fueron traducidas, las cruzadas de Luis Palau, y se nos dice que el % o la tasa de conversión, de crecimiento del movimiento protestante en América Latina triplica la tasa de natalidad. En otras palabras, cada 24 horas hay más evangélicos en América Latina que niños naciendo. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que nosotros tengamos un continente más evangélico con más homicidios, más asalto, más robo, más violaciones, mayor inmoralidad? Quizá eso concuerda con una publicación en uno de los periódicos cristianos de Estados Unidos que decía que la religión estaba ganando terreno, pero que la religión estaba ganando más adeptos, al mismo tiempo que la inmoralidad iba en aumento. Y uno se pregunta, ¿cómo es que un país como Guatemala, que se dice tener un 60-70% de evangélicos, tiene de los índices más altos de robos, crímenes, violaciones y demás? ¿Cuál es la diferencia entre esa iglesia de hoy, que crece supuestamente 3 veces a la tasa de 3 veces la tasa de natalidad en América Latina? ¿Cómo es que esa iglesia no puede ver los cambios sociales que vio la iglesia en los años pasados? Y yo creo que eso es lo que hace que yo tenga y que nosotros tengamos que hacernos la pregunta, y entonces, ¿cómo evangelizaremos? ¿Qué es lo que esa iglesia predicó, enseñó, enfatizó, hizo, y lo que esta iglesia no enfatiza, no hace, no predica, que quizás sea la responsable de esas diferencias? Y para empeorar las cosas, aún aquellas campañas evangelísticas que no produjeron los cambios que hubiésemos querido ver, ahora han sido sustituidas ya no por campañas evangelísticas, sino por campañas de sanación, de liberación de demonios, y los famosos maratones de televisión pidiendo dinero para hacernos más prósperos. Obviamente eso va a producir resultados peores. Obviamente no hemos expulsado tantos demonios como para mejorar la sociedad. Y hoy en día nosotros estamos en graves problemas como iglesia precisamente porque hay algo que la iglesia de antaño hizo que nosotros no hacemos, que predicó que nosotros no predicamos, y hubo una manera como lo hicieron. Estas campañas de sanación son famosas. Pero nota que en el texto de hoy, la sanación que ocurre no ocurre en medio de una campaña de sanación, sino un día cualquiera yendo Pedro y Juan para el templo, el lugar donde la gente se reunía, donde ellos podían predicar, y en ese momento entonces, camino a predicar la palabra, aparece un enfermo que Dios soberanamente decide sanar, y esa sanación ocurrió exactamente de la misma manera que ocurrieron los milagros de Jesús. En el contexto de la predicación, aparecían enfermos, aparecían endemoniados, que eran sanados, eran liberados, pero nunca el énfasis estaba ni en la sanación, ni en la liberación, estaba en la predicación de la palabra, y en ese contexto de la predicación se daban las circunstancias donde Dios obraba sobrenaturalmente. Hoy en día, esa no es la manera como lo hacemos. La predicación no es el énfasis, sino estas campañas de sanación y milagros. Y decimos, viernes de milagros y liberación. No te quedes sin tu milagro, oigo yo por la radio anunciando. Como si Dios fuera programable. Dios, el viernes vamos a hacer milagros tú y yo. Dios es improgramable. Y Dios hace lo que Él quiere hacer, cuando Él lo quiere hacer, como Él lo quiere hacer. Y lo que hizo ayer lo puede hacer hoy y lo está haciendo hoy a su manera, en su tiempo. Pero te das cuenta cómo las cosas han ido cambiando. Y yo no quiero llover sobre mojado, porque ya en el sermón anterior, en el mensaje anterior, hablaba de la manera confrontadora del primer sermón de Pedro. Y en este, una vez más, nosotros vemos a Pedro una y otra vez arremetiendo, si pudiéramos decir, contra el pecado del pueblo, confrontándolo con su realidad.
Y cuando Pedro, oye cómo comienza esta confrontación, Pedro y Juan van al templo, encuentran a este ciego, a este paralítico, lo agarran de la mano, lo levantan y dice, levántate y anda, él comienza a caminar, y de repente el texto dice que la multitud vino asombrada, y que este paralítico estaba todavía asido de Pedro, y que él estando asido de Pedro, la multitud, todo el pueblo vino corriendo a este pórtico de Salomón, a ver lo que Pedro y Juan había hecho. Oye lo que dice el versículo 11 y el 12. Y estando él, el paralítico, asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Escucha la reacción de Pedro. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Pedro está irritado, él está molesto, él está confrontando el espíritu de idolatría de esta multitud que viene a ver a este hombre o a estos dos hombres como si fueran dioses, y cómo Pedro entonces los confronta y les dice, esto no tiene nada que ver con nosotros, esto tiene que ver con el nombre de Jesús, a quien ustedes crucificaron, al santo y justo. Este hombre que está aquí parado, que antes era paralítico y hoy no lo es, está de esa manera por el nombre de Jesús y no por nosotros. Nota cómo Pedro no se atribuye el título de apóstol, como muchos hacen. Nota cómo Pedro tampoco se hace llamar su excelencia reverendísima. Nota cómo Pedro no se hace crecer, simplemente apunta inmediatamente hacia la persona que ha causado el milagro. Eso es muy diferente a los milagreros de hoy en día. Y por la fe en su nombre, versículo 16, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, y a quien veis y conocéis, y la fe viene por medio de él. Él le ha dado esa perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y después que Pedro deja bien en claro qué es lo que ha producido esta sanidad, él le hace saber al pueblo que ellos son los responsables de haberle quitado la vida al autor de la vida. Es este tipo de predicación que produjo 3,000 nuevos conversos en el primer sermón, y que para el final del segundo sermón ya la iglesia tenía 5,000 varones o hombres. Tremenda cosecha, tremenda predicación, tremendos frutos como resultado de la misma. Y esa predicación produjo vidas transformadas. Nota cómo Pedro termina, y este es realmente el versículo de mi texto, y el resto fue introducción. Cómo Pedro termina este texto que yo leo diciendo, por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Arrepentidos y convertidos. ¿De quién aprendió Pedro a predicar de esa manera? ¿Quién fue que le dio la idea a Pedro de que esa es la manera como la prédica debe ser presentada? Bueno, lo aprendió en primer lugar de Juan el Bautista, Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 8, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. En segundo lugar, Pedro lo aprendió de Cristo. Míralo aquí, Mateo 11, del 20 y 21. Entonces comenzó Jesús a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían, escucha, arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran, ahí viene, arrepentido en silicio y ceniza. Cristo, una vez más, Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 13:3, os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Tú sabes por qué hago el énfasis en esta mañana?
Porque la palabra arrepentimiento y el concepto de lo que significa ha desaparecido de la predicación de la iglesia evangélica de nuestros días. La iglesia evangélica que ha hecho sus mejores esfuerzos de evangelización en América Latina ha erradicado la palabra arrepentimiento de su vocabulario, y te lo voy a mostrar rápidamente si no me quieres creer. Pero eso no existe en la iglesia de hoy. Quizás uno de los movimientos que más ayudó a evangelizar a América Latina en los últimos 40 o 50 años, por la fórmula que creó, fue la cruzada estudiantil y profesional para Cristo con las famosas 4 leyes espirituales. Yo no tengo duda de que Bill Bright es un hombre de Dios, no tengo duda de que nos vamos a encontrar en el cielo, no tengo duda de que él tenía las mejores intenciones en su mente, hasta donde yo puedo discernir, pero sus leyes no las sacó de la Biblia, ni produjeron, en la enorme mayoría de los casos, arrepentimiento. Yo entré ayer a una página web que tiene las 4 leyes espirituales en 150 idiomas diferentes. Y la oración del pecador. Eso te da una idea de lo popular que es este método de evangelización. Yo te voy a leer las leyes como están publicadas. Yo te voy a leer la oración del pecador. Y tú me vas a decir al final si una persona se puede convertir con esa oración y con esas leyes, a la luz de lo que nosotros estamos viendo hoy. Ley número 1, Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. La palabra arrepentimiento no existe en la primera ley. Dios le ama y tiene un maravilloso plan para su vida. Como dice Paul Washer, el narcisista de hoy en día dice, Dios me ama y yo también. Dios tiene un plan maravilloso para mi vida y yo también tengo uno para mi vida. Dios y yo estamos caminando en la misma dirección. Dame la segunda ley ahora. Ley número 2. El hombre es pecador y está separado de Dios, por lo tanto no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Satanás sabe eso, pero eso no lo ha ayudado. Satanás sabe que el hombre pecador está separado de Dios y que él no puede experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. La palabra arrepentimiento no está en la segunda ley tampoco. Ley número 3. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo en Él puede usted conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. La palabra arrepentimiento brilla por su ausencia. Satanás sabe que Cristo es la única provisión para el hombre. Por eso intentó parar su llegada a la cruz. Pero Satanás no es salvo. Satanás se sabe la ley número 1, la 2 y la 3. Ley número 4. Estamos terminando con las leyes, todavía no hemos visto ni la palabra ni el concepto de arrepentimiento. Ley número 4, debemos individualmente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Satanás sabe eso. Él sabe que para tú poder experimentar el amor y el plan de Dios, tú tienes que recibir a Cristo personalmente como Señor y Salvador, pero eso no lo hace salvo. La palabra arrepentimiento está ausente de la primera, de la segunda, de la tercera y de la cuarta ley. Lo que sí está presente en las 4 leyes es que Dios me ama. Ley número 1, Dios le ama. Ley número 2, el pecador no puede experimentar el amor de Dios. Ley número 3, en Cristo puedo experimentar el amor de Dios. Ley número 4, para experimentar el amor de Dios debo recibir a Cristo. El amor, el amor, el amor. Ok, ya la oíste las 4 leyes, ahora vamos a orar. Esta es la oración de la página web que acompañó a las 4 leyes espirituales en estos movimientos de evangelización. Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por perdonar mis pecados. ¿Y cuándo se arrepintió? Déjame leértelo de nuevo. Antes de llegar a dar las gracias por haber perdonado mis pecados. Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. ¿No se ha arrepentido? Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahí no hay arrepentimiento. Ocupa el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias por perdonar mis pecados. ¿En base a qué? ¿En base a qué arrepentimiento? Tú no me has pedido perdón. Tú me estás dando la gracia por perdonarte antes de tú arrepentirte.
Fin de la oración. Gracias por haber entrado en mi vida y por escuchar mi oración según tu promesa. No hay un solo llamado al arrepentimiento, ni en las leyes ni en la oración que le siguen. Ayer, cuando yo analizaba esto de nuevo, minuciosamente, yo decía, pero ¿será posible? Perdónanos, Dios. ¿Cómo es que podamos ofrecerle vida eterna a los inconversos sin nunca haberle llamado a arrepentirse? Compara eso con el primer sermón de Pedro, arrepentíos y sed bautizados. Compara eso con el segundo sermón de Pedro, arrepentíos y convertíos. Compara eso con la predicación de Juan el Bautista, arrepentíos y dad frutos de arrepentimiento. Compara eso con la predicación de Cristo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Compara eso con la predicación de Pablo, cuando él está explicando al rey Agripa que los gentiles tienen que arrepentirse. Compara eso con la confrontación de Cristo a sus siete iglesias en Apocalipsis. Si no te arrepiento, a las 7 te quito el candelabro. 8 veces la palabra arrepentimiento aparece en el libro de Apocalipsis. La palabra que está ausente de la predicación y la evangelización de la iglesia evangélica de hoy en día. Quizás ahora entendemos por qué el continente se vuelve más evangélico y más inmoral al mismo tiempo. Más evangélico y más violento. Más evangélico y más homicida. Quizás ahora entendemos por qué no vemos vidas cambiadas. No hay frutos de arrepentimiento. Arrepentíos y dad frutos de arrepentimiento. La iglesia de hoy no conoce lo que eso es. No tiene la menor idea. La palabra arrepentimiento en el Antiguo Testamento, la palabra más frecuentemente traducido como arrepentimiento aplicable a nosotros los hombres es shob, o en español shup. Significa dar la vuelta, devolverse hacia atrás, regresar o retornar. Eso es lo que la palabra significa. ¿Sabe qué tan frecuente es esta idea en el Antiguo Testamento? Si tú haces una lista de las palabras que más frecuentemente aparecen en el Antiguo Testamento, esta palabra shub está en el 12º lugar de las palabras más frecuentemente citadas en el Antiguo Testamento. Eso nos dice que eso es frecuente. Cuando tú lees a Oseas, que Dios dice, le envié un viento abrasador y no te has vuelto a mí. Eso es shub, regresar. Te envié hambrunas, hice llover en una ciudad mientras en otra no llovía y no te has vuelto a mí. Eso es la palabra regresar una y otra vez. Y la próxima palabra, naham, es más aplicable a Dios que a nosotros porque implica el tener un dolor, una tristeza. De ahí que cuando Dios se arrepiente, realmente lo que está expresando es su dolor, su tristeza por el pecado del hombre. Pero la mayoría de las veces que naham aparece, se le aplica a Dios en su dolor por el pecado del hombre. La mayoría de las veces que shub aparece, se le aplica al hombre en su necesidad de tener que devolverse en nu. Cuando tú llegas al Nuevo Testamento, la palabra obviamente ahora en griego es otra, es metanoeo, que significa cambiar de mente de manera radical. Ya no pienso como antes, no tengo los mismos pensamientos y por tanto no tengo los mismos frutos. De ahí que Juan el Bautista decía, arrepentíos y dad frutos de arrepentimiento. La iglesia necesita recobrar el entendimiento de lo que significa arrepentirse. La iglesia necesita recobrar muchas cosas. Comentaba esta mañana que ahora en Expolit había una sesión donde estábamos participando 6 panelistas. 5 eran líderes de jóvenes. Y cuando yo me senté ahí vi que quién eran estos 5 personajes, líderes de jóvenes, yo decía, ¿qué yo hago aquí entre estos panelistas? Porque yo no soy per se un líder de jóvenes, aunque la iglesia tiene muchos jóvenes. Y la primera pregunta fue, ¿qué debe hacer la iglesia para responder a las inquietudes y problemas de la juventud de hoy en día?
Y como yo no era líder de joven, yo pensé, bueno, yo iré de número 6, esperar que los otros 5 hablen. Pero para mi sorpresa, Jeffrey de León, que era uno de esos panelistas, dice, bueno, yo quisiera que el pastor Núñez hable primero. Yo me agarré de la silla, yo me iba a caer casi. Yo primero, sí, yo he estado en su iglesia y él tiene una de las iglesias más sanas de toda América Latina. Y yo conocí su juventud y tiene una juventud sumamente comprometida, de manera que yo creo que él debe ir primero. Y bueno, ¿qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia necesita comenzar por recobrar la confianza en el poder de transformación de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, la iglesia debe dejar de pensar que porque son jóvenes, ellos no tienen el interés en las profundas verdades de Dios. Les citaba el estudio más grande que se ha hecho en Estados Unidos en jóvenes y que salió en el último año, cuando le preguntaron a los jóvenes cuál era la cosa número 1 que ellos querían que se le enseñara. La enorme mayoría, doctrina, porque yo no conozco mi fe ni sé cómo defenderla. La iglesia tiene que recobrar muchas cosas y entre esas cosas que necesita recobrar es el sentido, el entendimiento de lo que es el arrepentimiento y luego recobrar el llamado al arrepentimiento tanto para el inconverso como para el creyente. Yo tengo un par de semanas leyendo un libro que se llama en inglés Repentance. El libro tiene pocos años, fue publicado en el año 2002, escrito por Richard Owen Roberts. A mí no me cabe la menor duda que este libro se va a convertir en un clásico de la literatura cristiana. Es así de impactante. 350 páginas discutiendo lo que es el arrepentimiento y lo que no es el arrepentimiento. Y habiendo sido impactado por ese autor, yo quiero darle crédito porque él menciona en uno de los capítulos 7 mitos del arrepentimiento. Yo voy a citar 4 o 5, voy a hacer mis propios comentarios, pero no hay duda de que él ha sido mi inspiración con relación a estos mitos. Y el primer mito que él menciona es que el experimentar dolor o tristeza o el llanto es igual al arrepentimiento. Ese dolor, esa tristeza con frecuencia es expresada en llanto, pero ni el dolor, ni la tristeza, ni el llanto son necesariamente evidencias del arrepentimiento. Yo te voy a hacer una ilustración, una historia que mi esposa y yo vivimos, y ella está aquí y no me deja mentir. Un colega en Estados Unidos, con quien yo tenía una relación muy cercana, comete adulterio. Yo voy durante las horas de trabajo, lo saco de donde él estaba, lo meto en una habitación, lo confronto con su pecado, ya era al final del día, y él dice, ¿y entonces qué tú crees que yo debo hacer? Y dice, bueno, de aquí debemos salir para donde tu esposa, a pedirle perdón por lo que has hecho. De alguna manera, mi esposa y yo nos juntamos en la casa junto con él y su esposa. Nos fuimos a su habitación. Yo casi lo puedo ver, está en la esquina de la cama. Él se arrodilla, llorando, con hipíos. Mojó mis zapatos de llanto. Esto no es hiperbólico, esto es real. Mojó la sábana, lloró y lloró y lloró y pidió perdón a su esposa. Nos pidió perdón a mí y a mi esposa. Le pidió perdón a Dios. Wow. Gracias a Dios. Yo creía que iba a ser más difícil. Vámonos, Katy. Llegamos a la casa, media hora después, ¡rin! La esposa, en llanto. Mi esposo se acaba de ir con la misma mujer con que él había estado en las últimas semanas. No lo puedo creer. Sí, créelo. Y eso continuó por varios meses más. El dolor, la tristeza, el llanto no son evidencia necesariamente del arrepentimiento. Hemos cometido 2 errores. Hemos creído que si no lloramos, no estamos arrepentidos. Y hemos también llegado a la conclusión de que cada vez que lloramos, estamos arrepentidos. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, habla de 2 tipos de tristeza en el capítulo 7.
Una que conduce al arrepentimiento y otra que conduce a la muerte. Segunda de Corintios 7, versículos 8 y 9. Porque si bien os causé tristeza, con mi carta no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Escúchame ahora, versículo 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo dice que hay dos tipos de tristeza. Una que viene de Dios, que me lleva al arrepentimiento, que me conduce a la salvación, y que cuando ese arrepentimiento se da, no deja pesar, no deja gozo, deja regocijo, me liberta, me deja liviano, me deja tranquilo, yo soy restaurado, yo soy libre, yo puedo gritar de nuevo. Pero hay otra tristeza, dice Pablo, que es una tristeza que produce muerte. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo yo sé cuál experimento? Bueno, por un lado, la tristeza conforme a la voluntad de Dios tiene un alto costo. La tristeza que es conforme a la voluntad del hombre tiene un costo, o al mundo, tiene un costo muy pequeño. En el caso de mi amigo, el costo fue media hora de llanto y humillarse delante de mí, de mi esposa y de su esposa. Esa media hora, ese costo fue muy pequeño. Esa tristeza es del mundo y no de Dios. El costo de la tristeza de Dios es mucho más alto. El costo, o mejor dicho, la tristeza que viene del mundo siempre está calculando hasta dónde yo tengo que llegar. Pero yo tengo que arrepentirme de eso. Pero yo tengo que confesar aquello. Pero yo tengo que decir esto otro. ¿Y por qué no lo dejamos hasta aquí? La tristeza que viene de Dios trata de asegurarse de que nada quede encubierto. No, yo no quiero. Dime hasta dónde tengo que llegar. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Hasta dónde yo tengo que ir? Yo no me quiero quedar nada cubierto. Por eso es que una dice que no deja pesar. Todo se ha ido, todo ha sido limpiado. La otra produce muerte, dice el apóstol Pablo. Una es remordimiento, el otro es arrepentimiento. Mito número 2. Cambios de conductas es lo mismo que arrepentimiento. No. Usted tiene amigos que han ido a psicología secular y han cambiado sus conductas. Hay múltiples razones por las que yo puedo cambiar de conducta. Yo puedo cambiar de conducta porque me han encontrado. Yo puedo cambiar de conducta porque tengo miedo. Yo puedo cambiar de conducta porque tengo miedo de perder mi trabajo. Tengo miedo de perder mi esposo. Tengo miedo de perder mi esposa. Tengo miedo de perder mis hijos. Si estoy aplicando para una posición, yo puedo cambiar de conducta tratando de impresionar a la persona que me está ofreciendo la posición y por miedo a que no me la ofrezcan. Usted ha tenido, algunos de nosotros hemos tenido perros que se hacían sus necesidades dentro de la casa y que hoy no se hacen dentro de la casa. ¿Usted piensa que ellos se hacen fuera ahora por el arrepentimiento que experimentaron cuando se lo hacían adentro? ¿O simplemente porque somos capaces de producir cambios conductuales, producto de múltiples cosas que el hombre puede hacer para cambiar sus conductas? Cambios de conductas no son necesariamente un reflejo del verdadero arrepentimiento. Mito número 3. Puedo estar arrepentido y querer defenderme al mismo tiempo. El autor de este libro dice que usted nunca va a encontrar el arrepentimiento y la autodefensa caminando de la mano.
tú nunca vas a encontrar un verdadero, genuino arrepentimiento que viene de Dios y una autojustificación al mismo tiempo. No pueden ser, son contrarias, caminan en sentido opuesto a esas dos cosas. No hay una autodefensa. Cuando Aarón fue confrontado por Moisés, y Moisés le hace ver su pecado, Aarón le dice, no, lo que pasa es que el pueblo, tú sabes que es duro de servir y como está propenso al pecado, el pueblo, la justificación, como vino a mí, me dijo que le hiciera unos dioses que fueran delante de ellos y me trajeron estos aretes de oro y yo lo tiré al fuego y bingo, salió el becerro ahí, Moisés. Aarón no estaba arrepentido en lo más mínimo. Quizá eso hizo que le costara la vida de sus dos hijos, que también en un acto de adoración profanaron el nombre de Dios y Dios los carbonizó en medio de la experiencia. Quizá la aprendieron de su padre, que nunca experimentó un verdadero arrepentimiento en cuanto a esa actitud frente a la adoración. El rey Saúl, cuando fue confrontado por Samuel, porque había ofrecido sacrificio, en vez de decirle, Saúl, yo he pecado, perdóname, no, dice Saúl, lo que pasa es que llegaste muy tarde, tú te demoraste demasiado. En otra ocasión, cuando Dios le mandó a que matara a todos los animales y se quedaron con lo mejor de los animales, la grosura de los animales, él le dice a Saúl, en vez de Saúl, yo he pecado, yo he violado la ley de Dios. Lo que le dice a Samuel, Saúl le dice a Samuel, es que el pueblo se quedó con lo mejor de la grosura de los animales para ofrecérselo a Jehová. ¡No! Saúl, eso es autojustificación. Esa no fue la orden, esa no fue el mandato. Has violado el mandato. Dios le quitó el reino en una sola noche. El arrepentimiento y la autojustificación nunca lo encontrarás de la mano. Mito número 4. O antes de entrar al número 4, tú quieres un buen ejemplo de un hombre que cuando fue confrontado con su pecado, confesó y se arrepintió sin nunca defenderse. Escúchalo, Salmo 51, verso del 1 en adelante. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Oh Dios, perdóname, decía David. Eres justo cuando me juzgas. Eres sin reproche cuando tú hablas. Yo he pecado contra ti. No tengo justificación, oh Dios. Nuestras autodefensas hablan de que aún estamos tratando de explicar el pecado. Mito número 4. El arrepentimiento puede ser selectivo. Me arrepiento de esto y luego me arrepiento de aquello otro. No. El arrepentimiento es completo o no es arrepentimiento. ¿Conoce la historia que te he contado de aquel hombre que no pagó sus impuestos y no podía dormir? Le escribió una carta al director de impuestos internos. Querido director, tengo varios meses sin dormir. Le pido perdón. Aquí le estoy enviando un cheque. Y si después no puedo dormir aún así, entonces le enviaré el resto. El arrepentimiento no es parcial. La gran mayoría de nuestros pecados son complejos. Implican más de un pecado. La gran mayoría de nuestros pecados, si no todos, tienen mucho de orgullo. No me puedo arrepentir de haber mentido si no me arrepiento de mi orgullo. Muchas veces yo miento precisamente para lucir bien delante de los otros. Eso es orgullo y no puedo arrepentirme de la mentira sin arrepentirme del orgullo.
No puedo arrepentirme de que he tratado a mi esposa así o asao y saber que no le hablo a Pedro o a María y pensar que yo puedo arrepentirme de la forma como le hablo a mi esposa y permanecer enemigo de Pedro o María. No, el arrepentimiento no es selectivo. El verdadero arrepentimiento es completo. O de lo contrario, vuelvo y incurro en lo mismo en que venía incurriendo. El verdadero arrepentimiento sí produce dolor, sí produce cambios de conductas, pero es más que eso. Es un arrepentimiento completo en nombre de Cristo, por poder de su nombre, por su gracia. Y muchas veces cuando hacemos el cambio, el arrepentimiento selectivo, solamente estamos tratando de cambiar la conducta con relación a ese pecado o falta o falla o debilidad en particular. El arrepentimiento llama al pecado por su nombre. No lo llama a mi temperamento sanguíneo, colérico, flemático, melancólico, como tú quieras. No le llama debilidad del temperamento, se llama pecado. Bueno, que es de mi temperamento, está bien, es de tu temperamento, pero es pecado. No importa si soy yo quien lo llame de otra manera, sigue siendo pecado, estoy errado cuando lo llamo de esa otra manera. La razón por la que muchas veces no puedo eliminar mi pecado es porque lo sigo atribuyendo a mi temperamento. Y le sigo dando un nombre que Dios nunca ha elegido. Mito número 5. El arrepentimiento elimina las consecuencias. No necesariamente. Infracciones de la ley llevan a consecuencias. David se arrepintió genuinamente. Lo acabo de usar en el Salmo 51 como un ejemplo de alguien que genuinamente expresó el dolor y el deseo de arrepentirse delante de Dios. Y el mismo día en que David se arrepiente de corazón, Dios le dice a través de Natán: pero la espada nunca se apartará de tu casa, David. Lo que hiciste en privado con Betsabé ocurrirá a la luz del público con tus 10 mujeres. Si me monto en un carro en el volante y me emborracho y tengo un accidente y me fracturo la pierna, yo me puedo arrepentir y nunca más volver a beber, pero mi pierna sigue rota. Si en ese mismo accidente yo le quito la vida a una persona, yo me puedo arrepentir con lágrimas genuinas y más nunca volver a beber, es más nunca volver a manejar un carro, pero la persona sigue muerta. El arrepentimiento no necesariamente elimina mis consecuencias. Lo que sí hace el arrepentimiento es evitar que nuevas consecuencias vengan a mi vida. Pero eso es diferente. Y esas consecuencias de la fractura de un hueso, de la fractura o de la muerte de una vida, a veces tienen la misma explicación en una relación, en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional, etcétera, etcétera. Hay otros mitos, pero yo creo que con esos nosotros ilustramos cuán errado ha estado la iglesia de hoy en día cuando ha ido a evangelizar. No solamente que la palabra arrepentimiento no existe en el vocabulario del llamado a recibir a Cristo, sino que cuando suele aparecer ni siquiera tiene el contexto, la definición bíblica de lo que es ciertamente un verdadero arrepentimiento. Y como iglesia nosotros, la iglesia de hoy en día es culpable delante de Dios de predicar un mensaje de salvación que con frecuencia ha llevado a la condenación y no a la salvación. Yo puedo creer esas 4 leyes, yo puedo pronunciar esta oración del pecador, y si yo nunca me he arrepentido, yo no voy a la salvación, yo voy a la condenación, hermanos. El vocabulario de Cristo, el vocabulario de Juan el Bautista, el vocabulario de Pedro, el vocabulario de Pablo era arrepentíos. No invitar. Todo el mundo quiere invitar a Dios. ¿Quién no quiere tener a Dios a su lado? Este acto de salvación no tiene que ver con Dios en ese sentido, tiene que ver conmigo que estoy perdido. Entonces yo no comienzo por invitarlo, yo comienzo por arrepentirme yo. Que después que yo me arrepienta, Él vendrá sin tener yo que invitarlo. Dios quisiera venir a mi vida, pero no sin arrepentimiento.
Y si en alguna ocasión, y posiblemente ha habido más de una ocasión, yo he hecho ese llamado y no he dejado claro que hay necesidad de arrepentirse delante de Dios y delante de ustedes, yo le pido perdón a Dios. Esto es serio, hermanos. No podemos diluir su mensaje, no podemos cambiar lo que Él ha dejado, no podemos distorsionar el llamado. No se trata de hacernos sentir bien, se trata de hacernos mejor en su nombre, por su sangre, por su gracia, pero conforme a su metodología, si pudiéramos usar la palabra, conforme a su manera y a su voluntad. La evidencia de que soy salvo no fue que me arrepentí un día, sino que yo he continuado arrepintiéndome todos los días hasta el día de hoy. Que cada vez que encuentro uno de mis malos caminos, vuelvo y me devuelvo en la dirección contraria. Y mañana vuelvo y me devuelvo en dirección contraria. Y pasado vuelvo y me devuelvo en dirección contraria hasta que yo entre en gloria. No es un día de arrepentimiento, es un estilo de vida de arrepentimiento. La iglesia de hoy en día se ha desviado. Y ese mensaje y ese llamado no lleva al cambio. Somos culpables de amar gente hasta llevarlo a la condenación, hasta el propio infierno. Le amamos tanto, Dios te ama y yo también, Dios te ama y yo también, Dios te ama y yo también, que lo llevamos hasta las mismas puertas del infierno y lo entregamos ahí amándolo, pero nunca le hemos dicho tienes que arrepentirte. Arrepentidos y convertidos. Y después de ese segundo sermón hay 5,000 hombres, varones, sin contar hembras ni niños, que formaban parte de la iglesia y que Dios había añadido a la iglesia. El texto de los Hechos dice, Dios añadía cada día a aquellos que iban siendo salvos. No era Pedro que decía, otro miembro más, fírmalo ahí, otro miembro más. Dios añadía cada día a aquellos que estaban siendo salvos. De manera que eso eran verdaderamente salvos porque Dios lo añadía. Si nosotros queremos ser el pueblo de Dios, según Pedro nos dice en su primera carta, llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, ¿cómo vamos a hacer eso si no nos hemos arrepentido? ¿Cómo vamos a hacer eso si en realidad nos hemos creído salvos sin serlo? ¿Cómo vamos a hacer eso si en realidad nunca yo he experimentado el arrepentimiento del cual habla la Biblia? Quizás eso nos ayuda a entender por qué Latinoamérica, 50 años después de la evangelización, es más evangélica pero menos moral. Es más evangélica y más homicida. Es más evangélica y más pecadora. Porque la raíz del pecado nunca ha sido tratada conforme a la dieta de Dios, sino a la dieta del hombre. Que Dios nos ayude a volver al camino. Si nos desviamos, tenemos que pedirle perdón a Dios. Y que Él pueda hacer en nosotros un trabajo que tú y yo no podemos hacer. Y quizás eso sea una forma buena de ir trayendo esto a un cierre, es recordar que el arrepentimiento viene de Dios. Yo no puedo producirlo. Yo no puedo manufacturarlo. Yo no puedo fabricarlo. Decía en el culto anterior que en el último año, una quizás de las frases que más me he acostumbrado a usar en consejería, o en cierto tipo de consejería, es pídele a Dios que te dé arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es algo que solamente Dios lo puede conceder. Es un don de Dios, es una gracia de Dios. Pero de la misma manera la palabra de Dios me llama a buscarlo. Y yo soy responsable de esa búsqueda. ¿Te das cuenta por qué hemos querido traer este mensaje bajo esta serie de la iglesia que Dios quiere? Porque la iglesia que Dios quiere se supone que tiene un mensaje que Dios trae.
que tiene un mensaje que Dios inspira, que tiene frutos que Dios produce. Y nosotros no vamos a ver ninguna de esas cosas a menos que la iglesia vuelva a su curso donde partió, de donde partió y de donde se desvió. Buenas intenciones por parte de estos movimientos evangelísticos, malos frutos. Y quizás, hermano, tú estás ahí, te lo digo de corazón, y hoy tú estás cayendo bajo convicción del Espíritu Santo por primera vez a pesar de años en la fe cristiana. Quizá por primera vez tú estás sintiendo lo que verdaderamente se siente cuando hay arrepentimiento después de años de estudiar incluso la Biblia. Quizás estás descubriendo que ciertamente no me he convertido y que hoy tú vas a hacer eso. Recuerda, es un trabajo de Dios. Regresé tan cargado de mi visita a Estados Unidos, no podía creer las cosas que veía y que oía. Tan sencillas como hablar con este líder de una iglesia. Dicen, pastor, aquí vino una persona de su iglesia. Y visitamos a uno de sus familiares. Y le visitamos a ella. Y ella recibió al Señor. Alguien que venía aquí o que fue referida por nosotros. Ella recibió al Señor. Y luego dejó de venir porque encontró una iglesia que le quedaba más cerca. Y yo le digo a esta persona, qué bueno si le quedaba más cerca. No, qué bueno no, después que uno hizo el trabajo. ¿Quién hizo el trabajo? En primer lugar, tú y yo nunca hemos salvado a nadie. En segundo lugar, eso no es un trabajo, eso es un privilegio ser un instrumento para que Dios salve a alguien. En tercer lugar, esa oveja que se convirtió no es tuya, es de Dios, Él la lleva donde Él quiera. Yo no podía creer las cosas que oía y veía de la iglesia de hoy en día. A Dios que nos ayude como Ivy a no desviarnos y si estamos desviados en alguna área a enderezarnos. Si tenemos que pedir perdón, a pedir perdón y arrepentirnos. En el Nuevo Testamento ni siquiera la frase es pide perdón. Yo puedo pedir perdón y no arrepentirme. Eso ocurre cuando las cosas son a medias. Hablaba con alguien días pasados. Decía, tiene que arrepentirte de esto. Bueno, ok. Pero a esta persona yo no la voy a perdonar, ¿eh? Entonces no estamos hablando de arrepentimiento. No es selectivo, no es parcial. Tú no puedes arrepentirte de esto sin aquello. Porque eso es una dieta tipo buffet. Esto me gusta y esto no me gusta. No puedo, tenía que decirle a esta persona, no puedes perdonar a esa persona si todavía siente agriura cuando la vayas a ver en la iglesia. Si no la puedes ver, si no la puedes pensar, eso es arrepentimiento parcial y arrepentimiento parcial es falta de arrepentimiento. Eso es como estar un poquito en estado. Estoy un poquito embarazada. Señor, ¿usted está embarazada? Un poquito. ¿Usted está embarazado o no está embarazada? ¿Estoy arrepentido o no lo estoy? No un poquito arrepentido.